Capciosas, Jesús tomó la iniciativa y los confrontó públicamente en el templo delante de las multitudes. 72 horas después de este discurso que vamos a ver, Jesús estaría clavado en la cruz. Él sabía que esta confrontación que le va a hacer a los escribas y a los fariseos sería el detonante final, pero no retrocedió. Porque su entrega estaba siendo voluntaria, su juicio era justo y su amor por la verdad lo llevó a hablar con claridad. Y bueno, vamos a empezar en el capítulo 23 como título, dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Se me hizo importante definir quiénes eran los escribas y los fariseos para entender por qué es que Jesús les da esta llamada de atención que les va a dar. Los escribas, después del exilio, junto con Esdras y Nehemías, al pueblo judío se le permitió volver a Jerusalén y reedificar su ciudad. Un día Esdras, el escriba, tomó el libro de la ley y se la leyó al pueblo. Desde aquel día el estudio de la ley se convirtió en la más grande de todas las profesiones, y ese estudio de la ley se confió a los hombres de la gran sinagoga, a los escribas. Ellos se encargaron de desmenuzar los grandes principios de la ley en miles y miles de reglas y normas. La ley decía que no se debía trabajar en sábado, pero los escribas habían trabajado mucho en definir lo que era un trabajo, como establecían incluso casi hasta los pasos que se debían de dar los sábados, y las cargas mínimas que se podían llevar y las cosas que se podían o que no se podía hacer en sábado. Para cuando los escribas terminaron de interpretar la ley, hicieron falta más de 60 volúmenes para contener una masa de preceptos que resultaron de esas interpretaciones que hicieron los escribas. Siglos después aparecieron los fariseos. Los fariseos eran hombres que dedicaban toda su vida al cumplimiento detallado y minucioso de todas las reglas y disposiciones que los escribas habían desarrollado. Estos hombres eran tan religiosos que incluso se retiraban, o sea que se apartaban de la vida ordinaria para dedicarse a guardar la ley. Bueno, vamos a leer Mateo 23 del 1 al 4 y dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, Dios dio la ley a Moisés. Moisés se la pasó a Josué, Josué se la transmitió a los ancianos se la pasaron a los profetas y los profetas se la dieron a los escribas y a los fariseos. Jesús no estaba
alabando a los escribas y a los fariseos por todas sus reglas y normas. Lo que estaba diciendo era que en tanto estos escribas y fariseos os han enseñado los grandes principios de la ley de Moisés, que Moisés recibió, debéis obedecerlos. La totalidad de los 10 mandamientos se basa en 2 grandes principios. Se basan en la reverencia a Dios, con el nombre de Dios, con el día de Dios, con los padres que Dios nos ha dado. Y se basan en el respeto a la vida de las personas, a sus posesiones, a su personalidad, a su buen nombre, a ellas mismas. Estos principios son eternos y en la medida en que los escribas y los fariseos enseñan la reverencia y el respeto a los hombres, su enseñanza es eternamente válida. Pero su actitud general acerca de la religión tenía un efecto fundamental. La convertía en una cosa de miles y miles de reglas y normas, y por tanto la convertía en una carga insoportable. Aquí Jesús está diciendo que los escribas y los fariseos eran hombres muy instruidos en la ley, muy conocedores, pero los escribas habían hecho de cada ley, habían sacado preceptos, habían sacado pequeños, ¿cómo decirles? Sí, por ejemplo eso, en un sábado que no debían ellos de trabajar, ellos definían exactamente qué era no trabajar. Casi decían cuántos pasos podían dar, qué era lo que sí podían y no podían hacer, pero habían sacado muchísimas reglas. Y los fariseos pues se sabían la ley, vivían más bien para la ley, para hacer todo lo que la ley decía. Pero entonces lo que Jesús decía era que cuando ellos daban una enseñanza acerca de la ley de Dios, que la debían de seguir, que debían de obedecerlos, pero que cuando veían el ejemplo de vida de un escriba y de un fariseo, cuando ellos veían las cosas que hacían, que en eso no siguieran sus ejemplos, porque ellos, les dice Jesús, atan cargas que ni ustedes, tan pesadas que ni ustedes son capaces de llevar. Entonces, el comentarista en el que estudié hacía una pregunta acerca de esto y decía: ¿es como unas alas a las que les hacen remontarse a las personas, o es como un peso muerto en las que las hunde cada vez más? O sea, el peso que ponían los escribas eran como alas que hacía que la gente se levantara, o realmente era un peso muerto que solo las hacía hundirse más. Y se preguntaba, ¿estimula o deprime? Ellos imponían reglas duras, cargas pesadas y exigencias religiosas sobre la gente, pero no estaban dispuestos a aplicar esas mismas demandas en su vida. El problema no era la enseñanza, sino la falta de coherencia. Por eso Pablo en Romanos 2, 21, 22 hace unas preguntas. Dice: ¿tú que enseñas a otros, te enseñas a ti mismo? ¿Tú que dices que no se debe robar, robas? ¿Tú que predicas que no se debe adulterar, adulteras? Pablo no está atacando la doctrina, sino la incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace. La gente necesita ver ejemplos, no únicamente escuchar sermones. Por eso Pablo en 2 de Corintios 3, del 2 al 3, dice que los creyentes son cartas vivas, porque antes de oír tu voz, la gente lee la conducta. El ojo aprende mucho más que el oído. Los niños aprenden más por imitación que por instrucciones, y el mundo necesita cristianos que caminen de acuerdo con lo que enseñan. Un ejemplo inspira más que 1000 palabras.
Es por eso que algunas personas piensan que la religión es una carga pesada, algo lleno de reglas y exigencias, y otros la ven como una inspiración, una fuerza que impulsa a vivir mejor. La diferencia no está en Dios ni en la Biblia, la diferencia está en el ejemplo de quienes dicen seguir a Cristo. Cuando la fe se vive con autenticidad, humildad y amor, deja de ser un peso y se convierte en una luz. Por eso Jesús no condenó la enseñanza, sino la hipocresía. Dios no busca perfección, sino coherencia. La mejor predicación es una vida transformada y el mejor mensaje es el ejemplo de un cristiano que vive lo que cree. Mateo 23, del 5 al 12, dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Aquí Jesús les dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas. Mateo 23, 5 al 12 confronta la profunda hipocresía de los escribas y fariseos, quienes habían convertido la vida espiritual en un espectáculo público para recibir honra. Cuando menciona que ensancharon sus filacterías, se refiere a unas pequeñas cajas de cuero que contenían porciones de la ley. ¿Me pueden poner, por favor, la imagen? Éxodo 13:9, si quieren buscarlo. Éxodo 13:9. Si alguien quiere leerlo, por favor. Ajá, sí, gracias, hermana. Yo lo tengo en otra versión y un poquito más corto. Dice: te será como una señal en la mano y un recordatorio entre los ojos. En Deuteronomio 6, 8 y 11, 18, ese si quieren ya no lo busquen, porque realmente dice lo mismo. Ajá, si quieren apuntarlo y checarlo, pero dice lo mismo. Ajá, Deuteronomio 6, 8 y 11, 18. Bueno, para cumplir estos mandamientos, los judíos llevaban para la oración, y todavía hasta el día de hoy llevan algo que se llama tefilín o filacterías. Se llevan puestas todos los días excepto sábados y fiestas especiales. Son como unas cajitas de piel que se atan con correas en la muñeca y en la frente. Aquí en la imagen podemos ver, no, la otra estaba bien. Vemos que esas cajitas que llevan aquí, y en el brazo, ahí están señaladas con unas flechas amarillas, esas son las filacterías.
Y entonces las llevaban en la frente y en las muñecas y estaban atadas con cintas de cuero. Estas cajitas, una cajita, la de la muñeca es una cajita con un solo compartimiento en la que se guarda un rollito de pergamino con los siguientes 4 pasajes de las Escrituras. No los vamos a leer cada uno, pero llevaba Éxodo 13 del 1 al 10 y 11, 16, y Deuteronomio 6, 4 al 9, 11 y 13 al 21. Y la de la frente es igual, excepto que esta tiene 4 compartimientos, en cada uno de los cuales se guarda un rollito con cada uno de estos 4 pasajes. Ahora sí, pueden poner la otra, por favor. Ajá, ahí vemos cómo son las cajitas y los compartimientos que llevan. Y bueno, entonces los fariseos, para llamar más la atención, no solo usaban estas filacterías, sino que las llevaban más grande, lo más grande posible que se pudiera, para demostrar su ejemplo de obediencia a la ley y su piedad ejemplar. Y Dios había dado ese mandato para que su palabra estuviera constante en la mente y en la vida del pueblo. Pero los fariseos transformaron ese símbolo santo en un adorno religioso para aparentar mayor devoción. Mientras más grandes eran las filacterías, más pretendían demostrar cuán piadosos eran, aunque sus corazones estaban lejos de Dios. También llevaban unos flecos. Los flecos se llamaban en griego craspeda y en hebreo sisit. La otra, por favor. En Números 15, 37 al 41, y en Deuteronomio, Dios mandó a Israel que usaran borlas con un cordón azul para recordar sus mandamientos y mantenerse en santidad. Estas borlas eran como pompones que se usaban en las 4 esquinas de la túnica exterior. Vemos ahí que sus túnicas tienen cordones, pero las 4 de cada esquina, los fariseos las llevaban muy largas, y esto era con la finalidad de que al caminar ellos, pues se movieran mucho y se vieran mucho, y esto para ellos aparentaba una vida más santa, más humilde. Supuestamente. Ajá. Esta práctica tenía que ser un recordatorio humilde de obediencia, pero los líderes religiosos empezaron a alargarlas exageradamente para llamar la atención. Lo que debía apuntar hacia Dios ahora apuntaba hacia el ego humano. Era la religión convertida en teatro, una espiritualidad superficial que buscaba aplausos más que obediencia. Además, Jesús denuncia que ellos amaban los primeros asientos en los banquetes y en las sinagogas, porque estos lugares representaban prestigio y honor, y los que los ocupaban eran vistos como personas importantes. Anteriormente, tal vez hasta el día de hoy, en las sinagogas, en la parte de enfrente, en toda esta parte, se sientan los ancianos, y ellos pueden ver hacia la gente. Entonces, estos eran los asientos más importantes, y ellos siempre querían estar sentados en estos asientos. En la parte de hasta atrás iban los niños, las mujeres y las personas menos importantes, por así decirlo. Entonces ellos, sí, los lugares para ellos era lo más importante porque les daba prestigio. Y bueno, también se sentaban ahí porque en los cultos la gente podía ver
que ellos tenían muchísima devoción durante el culto, ¿no? Estaban completamente entregados a la oración, a la palabra, pero realmente lo estaban haciendo porque sabían que la gente los tenía de frente. Su motivación era el reconocimiento humano, no la honra de Dios. A esto se le añade su deseo de ser llamados rabí o maestros, títulos que inflaban su sentido de importancia espiritual. Pedían el máximo respeto, incluso reclamaban un respeto mayor al que se le da a los padres, porque decían que los padres solo daban la vida terrenal, pero que ellos daban la vida espiritual. Hasta llegaban a pretender que se les llamara padre, así como Eliseo llamaba a Elías. Esto lo podemos ver en Segunda de Reyes 2:12. Si alguien quiere buscarla, por favor. (2:12). Ajá, ¿me ayudan a leerla, por favor? Bueno, entonces aquí vemos que Eliseo se refería a Elías como padre. Y entonces estos hombres buscaban lo mismo, ser llamados padres y ser aún más respetados que los propios padres, ¿no? Entonces por eso Jesús no condena el enseñar, sino el corazón que se sostiene en un título para sentirse superior. Cuando un hombre depende del título para sentirse valioso, termina creyendo que su autoridad proviene de él mismo y no de Dios. Por eso Jesús les recuerda que uno solo es el Maestro y uno solo es el Padre, y que todos sus seguidores son hermanos. Jesús, por eso estas palabras de Jesús eran un golpe directo al orgullo religioso que se alimentaba de la admiración pública. Jesús muestra que el orgullo espiritual funciona como una embriaguez. Hay una, ¿cómo llamarle? Leía yo que en África hay una fruta que cae de los árboles y que los animalitos cuando se las comen, esta fruta fermenta y los animalitos se emborrachan. Ajá. Entonces, así como algunos animales se embriagaban con ciertos frutos y perdían la estabilidad, así el título, el aplauso y el reconocimiento puede marear el corazón humano. Vaya, el comentarista compara esta embriaguez de los animalitos, de que incluso busqué yo hasta el video, lo iba a pasar, pero me va a tomar mucho tiempo. Es que la verdad es que se ve a los animalitos comiendo el fruto y después tambaleándose y al final quedándose tirados, dormidos. Y entonces el comentarista compara esta embriaguez precisamente con el orgullo. Dice que cuando alguien se enaltece y se enorgullece, también se embriaga y también da de tumbos y puede terminar pues tirado por esa embriaguez. Una persona embriagada con su propia importancia tropieza, se vuelve más ruidosa, más arrogante y menos consciente de su debilidad. De la misma manera, el cristiano que se hincha por su posición, su nombre o su función en la iglesia, se vuelve presa fácil del enemigo. También porque decían que estos animalitos, al estar emborrachados, estaban a merced de los animales más grandes que los podían devorar.
La Escritura afirma repetidamente que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. El orgullo nos separa de la dependencia de Dios, pero la humildad abre las puertas de su favor. Por eso Jesús concluye con la ley del reino. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta declaración aparece varias veces en la Biblia porque es un principio espiritual inquebrantable. En el reino de Dios, el camino hacia arriba siempre comienza por bajar. La exaltación siempre nace de la humildad y la verdadera grandeza se manifiesta en el servicio. Dios no se impresiona con adornos religiosos, con vestiduras largas, con títulos elevados o con primeros lugares. Dios mira el corazón y la música más dulce del Evangelio siempre sale de aquellos que se reconocen pequeños, porque solo ellos pueden reflejar la grandeza de Cristo. Así, mientras los fariseos buscaban honra humana, Jesús enseñó que la verdadera honra proviene únicamente de Dios y solo Él da a aquellos que caminan con humildad genuina. Bueno, vamos a seguir leyendo desde el 13. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Bueno, aquí los versículos desde el 13 hasta el 26 forman una denuncia, la denuncia más terrible y explícita que encontramos en el Nuevo Testamento. Alfred Plumer, un comentarista bíblico, escribía: estos ayes son como un trueno por su incontestable severidad y como un relámpago por su exposición indiscriminada. Iluminan al mismo tiempo que hieren. Aquí Jesús dirige una serie de 7 ayes contra los escribas y fariseos hipócritas. Empieza cada uno de ellos con la exclamación: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. La palabra griega para ay es uai. Esta dice que es difícil de traducir porque incluye no solo ira, sino también lástima. Hay aquí una justa indignación, pero es la indignación del corazón de amor de Jesús. La palabra hipócrita sale aquí una y otra vez. La palabra griega hipócrites, que es la palabra, era una palabra para referirse a un actor. Esto ya el pastor Rubén ya lo había explicado, que a los actores que llevaban una máscara se les decía hipócritas. O sea, esto quería decir un farsante, uno que representa un papel, que se pone una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones, que representa un personaje ficticio, mientras interiormente sus pensamientos y sentimientos son muy diferentes. Para Jesús, los escribas y fariseos eran hombres que estaban representando un papel. Lo que quería decir era que su idea de la religión consistía en gestos externos, ponerse filacterías y flecos elaborados, pero en el corazón no tenían más que amargura, envidia, orgullo y arrogancia. Jesús declara: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ellos cerraban la puerta del reino de los cielos delante de los hombres. Esta declaración es una de las más severas que Jesús pronunció, porque no solo señalaba su hipocresía externa, sino su responsabilidad espiritual en la perdición de otros. El reino de los cielos estaba detrás de ellos, abierto por la gracia y accesible a través del arrepentimiento y la fe.
pero los fariseos actuaban como guardianes arrogantes que con los brazos cruzados y corazones endurecidos bloqueaban la entrada. Jesús los acusa no solo de rehusar entrar ellos mismos, sino de impedir que otros entraran. Es decir, su falta de fe no se quedó solo en ellos, se convirtió en estorbo, en confusión y en tropiezo para muchos. Eran líderes religiosos que deberían guiar a la gente hacia Dios, pero con su legalismo, su orgullo y su religiosidad vacía empujaban a otros lejos del reino. Su error no era simplemente doctrinal, sino espiritual. Ellos rechazaron al Mesías prometido, rechazaron el arrepentimiento que Juan el Bautista predicó, rechazaron la convicción del Espíritu Santo y rechazaron la gracia que Jesús ofrece. En lugar de reconocer a Cristo como la puerta de las ovejas, decidieron cerrar la puerta que Dios ya les había abierto. En vez de conducir al pueblo a la verdad, lo mantenían atrapado. Hay la historia de un perrito que va y se echa encima del pasto, y cada vez que las vacas se quieren acercar a comerlo, este perro les ladra y no las deja comer, pero él tampoco come el pasto. Así es como el comentarista compara esta actitud de los fariseos. Ellos no tenían hambre de las cosas espirituales, no deseaban conocer la palabra de Dios en su poder real, no querían arrepentirse ni buscaban sinceramente el reino, pero lo más grave es que tampoco toleraban que otros tuvieran esa hambre. Cuando alguien buscaba a Jesús, los fariseos lo intimidaban, lo expulsaban de la sinagoga, lo acusaban o trataban de desacreditar al Señor. Cuando un enfermo sanaba, cuestionaban el milagro. Cuando la gente se admiraba de Jesús, sembraban la duda. Cuando las multitudes se acercaban al Evangelio, ellos levantaban barreras. Su pecado era doble: incredulidad personal y estorbo espiritual para otros. Por eso Jesús pronuncia un ay, palabra que en hebreo expresa un juicio profundo, un dolor y también una condenación divina. No es un lamento ligero, es una advertencia solemne de que Dios juzgará severamente a quienes usan su posición, su autoridad o su influencia para alejar a otros de la salvación. En lugar de ser pastores que alimentan, se han convertido en perros que ahuyentan. En lugar de ser porteros que abren, eran carceleros que cerraban. En lugar de mostrar la gracia de Dios, mostraban el orgullo humano. Esto es tan vigente hoy como en los días de Jesús, porque aún hay líderes, padres, maestros y personas influyentes que no desean buscar a Dios, pero tampoco permiten que otros los busquen. No tienen hambre espiritual, pero critican al que quiere orar. No leen la Biblia, pero ridiculizan al que desea aprender. No quieren acercarse a Cristo, pero hacen tropezar a quienes tratan de hacerlo. Otros imponen reglas humanas, legalismos, tradiciones vacías o temores que impiden que la gente conozca la libertad del Evangelio. Jesús advierte que quienes cierran el camino a Dios enfrentarán juicio si no se arrepienten. La responsabilidad espiritual es grande y Dios no pasará por alto la influencia destructiva de aquellos que deberían ayudar a otros a acercarse, pero terminan alejándolos. Esto me recordaba a unos hermanos que están pensando, están están pensando en tomar una decisión entre dejar la iglesia en la que están y buscar otra, porque en la iglesia donde están ellos consideran que no les ponen atención. El pastor llega, se sube a la tarima, predica y se baja y se va. No hay atención hacia los congregantes, no hay un orden, y ellos comienzan a sentirse vacíos y con hambre de buscar de Dios.
Y entonces, cuando estos pastores comienzan a ver que poco a poco comienzan a faltar los hermanos y que comienzan a dar las gracias, estos pastores es cuando prende el foquito y dicen, ¿qué está pasando? Y los empiezan a buscar. Hermano, hermana, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Ya no has venido? O hermana, ¿por qué te vas? No te vayas, porque si te vas, puedes arrancar la semilla que Dios está sembrando en tu familia. Entonces, por eso dice el comentarista que esto pasa hasta el día de hoy. Hay pastores que están al frente de un rebaño y que no dan el amor, no muestran amor, solo ponen su presencia, dan una palabra cualquiera y se van, pero no ven si las personas están bien, no se preocupan por ellas, no solo hasta que ven que ya no van. Solo hasta que ven que empiezan a dar las gracias porque están buscando la palabra de Dios e incluso la atención también, es cuando comienzan a buscarlos. Y aún en la búsqueda todavía los tratan como de persuadir de que no se vayan, diciéndoles que tengan cuidado porque si se van pueden destruir lo que Dios está haciendo. Y sabemos que eso no es verdad, que cuando Dios tiene un propósito, va a cumplir el propósito, no porque estemos en una iglesia o porque estemos en otra, sino porque estamos buscando la presencia de Dios. Entonces, hasta el día de hoy hay ese tipo de líderes en las iglesias. Y bueno, al final el mensaje es claro y contundente. Nadie tiene autoridad de cerrar lo que Dios abre. Jesús es la puerta del reino y Él extiende una invitación sincera. Venid a mí, los fariseos la rechazaron y estorbaron a otros, pero Cristo sigue llamando, sigue abriendo y sigue salvando. Sin embargo, quienes con orgullo, dureza o incredulidad se convierten en un obstáculo, serán responsables delante de Dios, que desea que todos entren en su reino. El ay de Jesús no es solo condena, sino un llamado urgente al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. El reino está abierto. El que lo cierre se cerrará a sí mismo la oportunidad de una vida eterna. Vamos a seguir leyendo Mateo 23:15. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Bueno, aquí Jesús denuncia a los fariseos porque su actividad misionera era perversa. No buscaban llevar almas al arrepentimiento y a la verdad, sino incorporar a personas a un sistema de hipocresía y mentiras. Mateo 23:15 describe su labor con palabras duras. Viajaban por mar y tierra para ganar prosélitos, pero cuando los conseguían, los convertían doblemente hijos del diablo, dice. Es decir, no solo no les abrían la puerta de la vida, sino que los dejaban en una condición moral y espiritual incluso peor que la de ellos. Había 2 tipos de convertidos al judaísmo. Unos eran llamados temerosos de Dios. Estos aceptaban la doctrina de un solo Dios, aceptaban la ley moral judía, pero no tomaban parte en la ley ceremonial, o sea que no se circuncidaban. Un ejemplo de estos eran los devotos griegos de Tesalónica. En Hechos 17:4, ¿alguien me ayuda a leerlo? Y bueno, aquí decían que estas personas, los fariseos, realmente sí hacían una labor por ir a buscar gente y convertirla.
pero realmente la gente que estaba siendo convertida a ellos mismos, pero también había gente que realmente estaba buscando la conversión a Dios. ¿Alguien la tiene? ¿La puede leer, por favor? Ajá. Bueno, aquí Pablo habla precisamente de estos convertidos temerosos de Dios. Como les decía, ellos no se circuncidaban, pero aceptaban a Jesús y aceptaban su palabra. Era la finalidad de los fariseos hacer que los temerosos de Dios llegaran a ser prosélitos. La palabra prosélito es la transcripción castellana de la palabra griega prosélitos, que quiere decir uno que se ha acercado. El prosélito era el convertido total, que había aceptado la ley ceremonial y la circuncisión y que se había hecho judío en el sentido más pleno. O sea, se había convertido total y enteramente al judaísmo, seguía las fiestas, seguía las costumbres, seguía la ley y se circuncidaba. Pero realmente estos prosélitos estaban siendo guiados por estos fariseos. La imagen es triste, es terrible y reveladora. Un maestro que arrastra a otros hacia la falsedad hace de su discípulo un instrumento que multiplicará el mal. Es la perversa dinámica del engaño. El que corrompe a otro no solo comete pecado personal, sino que crea una cadena de corrupción que amplifica el daño. Esta conducta encaja con otras advertencias del Nuevo Testamento. Jesús ya había prevenido contra los lobos con piel de oveja en Mateo 7:15 que entran para devorar. Pablo habló de maestros que cambiarán la verdad por mentira en Romanos 1:25 y en Gálatas 1:6-9, y de aquellos que pervierten el evangelio. Pablo también advirtió que surgirían hombres rapaces que se aprovecharían del rebaño. Juan, en su segunda carta, instruye a no acoger en casa a quien no trae la sana doctrina, porque recibirles es hacerse partícipe de sus malas obras. Judas clama contra los falsos maestros que introducen herejías y corrompen a otros, en Judas 1:4. Marcos y Lucas nos recuerdan que hacer tropezar a los pequeños trae sobre uno una severa condena. Todos estos textos forman un coro de juicio contra los que, con celo mal dirigido, seducen y arrastran a otros al error. Pero ¿en qué consistía realmente la seducción farisaica? No tanto en violencia abierta, sino en astucia. Embellecían tradiciones humanas, elevaban ritos por encima del corazón, añadían condiciones externas para la salvación y enseñaban una justicia basada en obras externas. Sus discípulos aprendían a medir la religiosidad por apariencia y obligaciones humanas, no por la vida transformada que produce fe. De esa manera, los prosélitos que traían podían convertirse en replicadores más estrictos, más esclavizados al legalismo y por lo tanto más dañinos para el pueblo. Habían tomado la verdad y la torcían para convertirla en una trampa. El comentarista lo comparaba con las sectas. Porque les decían por ejemplo, y lo vemos, ¿no? En la manera en la que debes de vestir.
la manera en la que te debes de peinar, la manera en la que te debes de maquillar, en dónde se sientan los hombres y en dónde se sientan las mujeres. Entonces por eso lo comparaba con sectas. Prácticamente decía que los fariseos tenían una secta farisaica. Teológicamente la gravedad radica en dos cosas. Primero, en la distorsión del evangelio, en convertir la gracia en obligación, la fe en legalismo, y segundo, la responsabilidad multiplicada del que enseña. Y bueno, vamos a leer, a seguir con la lectura en el versículo 16. Dice: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Hasta el 22. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. En esta porción de Mateo, Jesús acusa a los fariseos de ser guías ciegos, porque habían desarrollado un sistema religioso donde el valor espiritual de un juramento dependía del valor material de lo que lo respaldaba. Ellos enseñaban que jurar por el templo no significaba nada, pero jurar por el oro del templo sí tenía un peso. De la misma manera, un juramento por el altar no tenía importancia, pero un juramento por la ofrenda que estaba sobre él era vinculante, o sea que estaba sujeta a una obligación. Esta distorsión revela el corazón del problema. Los fariseos amaban más el oro que a Dios, más la ofrenda que el altar, más lo material que lo sagrado. Habían construido una religión donde la avaricia dictaba la teología. Como dijo Jesús en otro lugar, de donde esté vuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. El oro del templo no era más santo que el templo mismo. De hecho, Jesús dice que es el templo el que santifica el oro y es el altar el que santifica la ofrenda. Pero los fariseos invertían el orden de Dios para justificar su amor por el dinero. Se aferraban al oro porque lo podían tocar, contar y acumular, y despreciaban lo invisible porque no les generaba ninguna ganancia. Su falsa doctrina era el fruto directo de sus deseos. Así como el oído escucha lo que ama, el corazón cree lo que desea. Por eso Jesús llama a los fariseos insensatos y ciegos, porque no podían ver lo espiritual debido a su obsesión por lo material. El amor al dinero se había convertido en un lente deformante que los hacía incapaces de entender la verdad. Su teología ya no era revelación divina, sino una justificación de su codicia. Este patrón aparece repetidamente en la Escritura, en la historia de Balaam, un profeta que tenía un don verdadero, pero cuyo corazón estaba corrompido por la codicia. La Biblia dice que amó el premio de la injusticia. Jesús muestra que un corazón que ama el dinero pierde la capacidad de discernir lo que realmente es sagrado. Los fariseos hablaban del oro como si fuera más santo que la presencia de Dios que habita en el templo. Esto es idolatría. Elevar un objeto creado por encima del Creador. La avaricia, según Colosenses 3:5, es idolatría, porque convierte el dinero en un Dios
que determina decisiones, creencias y valores. Y cuando una persona ama más el dinero, comienza a adaptar su sistema de creencias para proteger ese ídolo. Por eso los fariseos inventaban reglas que les permitían obtener más ganancias, manipulando la ley de los juramentos. Jesús los llama ciegos porque habían perdido toda perspectiva espiritual. Al valorar el oro por encima del templo, estaban diciendo en efecto que el objeto más importante era más santo que la presencia de Dios. Al valorar más la ofrenda sobre el altar, más que el altar mismo, estaban enseñando que la riqueza tenía más importancia que el sacrificio. El amor al dinero siempre produce falsas doctrinas. Hoy, al igual que en los tiempos de Jesús, hay falsos maestros movidos por la avaricia, que tuercen las escrituras para atraer seguidores que también aman el dinero. La gente que valora más lo material que lo eterno es fácil de seducir por mensajes que prometen prosperidad sin santidad, riqueza sin arrepentimiento y bendición sin sacrificio. Cuando el corazón se inclina hacia el oro, la mente empieza a justificar cualquier error, pero cuando el corazón se inclina hacia Dios, la verdad se vuelve clara, las prioridades se ordenan y la avaricia pierde poder. También les decía esto porque ellos anteriormente, cuando se podía jurar por, digamos que cuando hacían un juramento y en el calor del juramento decían que juraban por Dios, decían ellos que lo tenían que hacer, pero estos fariseos ya vimos que distorsionaban la palabra y entonces ellos buscaban la manera de hacer juramentos y de no cumplirlos. ¿Cómo era? Metían palabras a este juramento, le metían palabras para que al momento de ellos pedirles que cumplieran, ellos podían decir no, porque yo no juré por tal cosa o yo no juré por Dios, y entonces evadían sus responsabilidades o sus promesas, no las cumplían. Vamos a seguir la lectura en Mateo 20, en el versículo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezman la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. El diezmo era una parte importante de las leyes judías. Deuteronomio 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinda tu campo todo el año. Levítico 27:30 dice: el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor, una cosa dedicada al Señor. Este diezmo se dedicaba especialmente al sostenimiento de los levitas, cuya misión consistía en hacer todo el trabajo material del templo. Las cosas que habían de diezmarse estaban especificadas en la ley. Todo lo que es comestible y se conserva y se alimenta del suelo está sujeto al diezmo. Se establecía del anís, uno debe diezmar las semillas, las hojas y los tallos. Así que estaba establecido que todos debían apartar el diezmo de todos los productos de su tierra y de su trabajo para Dios.
está largo. Universalmente que los diezmos de las principales cosechas se debían dar, pero la menta, el anís y el comino eran hierbas del huerto que no se cultivaban en cantidad. Cada campesino tendría unas pocas matas de cada una de ellas. Esto, estas hierbas se usaban como condimento. Entonces, por eso decía Jesús que ellos diezmaban hasta estas hierbas, porque eran pequeñas, nosotros cuando tenemos plantamos una plantita de un condimento, pues ¿cuántas matitas podemos tener? 1, 2 o 3. Y entonces el diezmar de esta planta, pues prácticamente era un manojito. Y entonces por eso Jesús les decía por eso les decía que eran exagerados en practicar la ley, ¿no? Porque le daban mucha importancia, que diezmaban hasta de lo mínimo. Los fariseos eran muy meticulosos acerca del diezmo, diezmaban hasta un manojo de menta, y sin embargo estos mismos hombres podían ser culpables de injusticia, podrían ser duros y arrogantes y crueles, olvidando las demandas de la misericordia. Podrían hacer juramentos y promesas con la intención de no cumplirlos, olvidando la fidelidad. En otras palabras, muchos de ellos observaban las minucias de la ley y olvidando las cosas verdaderamente importantes. Pero estas prácticas no han pasado ni pasarán hasta que Cristo gobierne por completo los corazones. Hay muchos hombres que van bien vestidos a la iglesia, que echan religiosamente a la ofrenda, que adoptan las posturas debidas en las diferentes partes del culto y sin embargo no cumplen con su trabajo y tienen mal genio y son tacaños con su dinero. Hay mujeres que siempre están ocupadas en buenas obras y que forman parte de muchas actividades en la iglesia, pero en sus casas hay falta de amor hacia sus hijos y hacia sus esposos. Jesús usa la ilustración en el versículo 24 de los ¿me ayudan a leer Levítico 11, 20 al 23? Sí, sí. Abominación. Hasta ahí, hermana. Gracias. Bueno, aquí vemos que dice que los mosquitos eran un animal inmundo. Y en Levítico 11:4 habla también del camello. También habla de los animales inmundos y ahí dice, pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Bueno, los levitas, para evitar el riesgo, los fariseos, para evitar el riesgo de tragarse algo inmundo, las bebidas las colaban con una gasa de muselina para que no pasaran posibles impurezas. Esto era una ilustración, dice el comentarista, que incluso tal vez cuando Jesús se los estaba diciendo, les provocó hasta risa a las personas que estaban alrededor, porque eran muy cuidadosos para colar
todo lo que se tomaban para no tragarse un mosquito porque era inmundo, pero sin embargo eran capaces de tragarse un camello, y no lo decía en el sentido estricto de que se comieran un camello, sino que lo que trataba de decir era que ellos por dentro estaban llenos de inmundicia. Ajá. Ajá. Jesús denuncia a los fariseos porque practicaban un celo minucioso por las observancias externas, hasta el punto de colarse un mosquito del agua, mientras que al mismo tiempo se tragaban lo esencial: la justicia, la misericordia y la fidelidad. En Mateo 23, Jesús pone el contraste con claridad. Ellos daban el diezmo de hierbas pequeñas, menta, eneldo, comino, cumplían con las formas externas de la ley, pero dejaban lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Con la hipérbole de colar el mosquito y tragarse el camello, Jesús muestra lo absurdo de una religiosidad que mide la piedad por minucias rituales y no por la condición moral del corazón. Vamos a seguir con la lectura en Mateo 23:25. Dice: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseos. Una persona sucia o inmunda no podía entrar en el templo ni en la sinagoga. Uno estaba sucio o inmundo si tocaba un cuerpo muerto o si entraba en contacto con un gentil o con una mujer que estaba sucia o inmunda. Una mujer estaba sucia o inmunda si tenía una hemorragia. No importaba que esta hemorragia fuera normal, fuera normal. Si una persona que estuviera en estado de inmundicia tocaba cualquier vasija, esa quedaba inmunda, y así sucesivamente. Cualquier otra persona que tocara y usara esa vasija contraía su impureza. Era por tanto de importancia suprema tener sus trastes limpios, y las leyes de la limpieza eran tremendamente complicadas. Una persona que tocara un cuerpo muerto quedaba inmundo. Por lo tanto, cualquiera que tocara una tumba se contaminaba uno de los sitios. En la temporada de la Pascua, mucha gente iba en peregrinación a Jerusalén, y entonces las tumbas por lo regular estaban a la orilla del camino. Y entonces para que no si una persona en el peregrinar por alguna cuestión se caía, se tropezaba y tocaba una tumba, quedaba inmunda, y entonces ya no podía participar de la celebración de la Pascua. Y entonces lo que se hacía era también encalar, algo así, poner bonitas las tumbas, ponerles como un cemento blanco que estaba hecho a base de cal, para que estas tumbas se vieran. Se le llamaba enjalbegar todas las tumbas cerca del camino, para que los peregrinos no entraran en contacto con una de ellas accidentalmente, para que no quedaran en estado de impureza. Así que cuando uno iba de viaje por los caminos de Palestina, un día de primavera, estas tumbas relucían de blancas y estaban casi bonitas al sol, pero dentro estaban llenas de huesos y cadáveres en descomposición. Así dijo Jesús. Es el mandamiento más grande de la ley. Es sencillo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Ya quieren que me calle? ¿Qué pasó?
Bueno, entonces Jesús dijo que eran como los fariseos, sus acciones exteriores los mostraban como personas interesantemente religiosas, pero en lo más íntimo de su corazón estaban asquerosos y podridos de pecados. Dice Jesús en Mateo 23 del 25 al 28 ataca con dureza la doble vida de los fariseos. Limpian por fuera la copa y el plato para aparecer santos ante los hombres, pero por dentro están llenos de robo y de intemperancia, llenos de hipocresía y maldad. Aquí también les decía que preferían tener el plato y el vaso por fuera limpios, porque para ellos era eso, súper importante tener la limpieza por fuera. ¿Por qué dice que por dentro? No lo dice en un sentido nuevamente de que por dentro estuviera sucio. Se refería a que a ellos no les importara de dónde provenía esa comida que estaba dentro del plato o lo que estaban bebiendo. Si lo habían conseguido mediante robo, mediante extorsión, no importaba cómo había sido conseguido ese alimento. A ellos lo que les interesaba era que por fuera estuviera el vaso limpio y el plato también. Entonces por eso Jesús los comparaba con estos platos y con estos vasos, porque por fuera aparentaban ser muy religiosos, pero por dentro eran todo lo contrario, estaban llenos de inmundicia. Y vamos a seguir en Mateo 29. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste en el templo y el altar, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Aquí Jesús está acusando a los judíos de que la mancha del asesinato está en su historia y de que esa mancha todavía no se había extendido todo lo que se había de extender. Los escribas y los fariseos mantenían las tumbas de los mártires y embellecían sus monumentos, pretendiendo que si hubieran vivido en aquellos días no habrían participado de la matanza de los profetas y de los hombres de Dios. Pero eso era precisamente lo que habrían hecho y lo que iban a hacer. Dice que fueron asesinados hombres justos desde Abel hasta Zacarías. Jesús, al hablar de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, la historia religiosa de Israel pues está manchada por la violencia contra los justos. Al nombrar a Abel, la primera víctima de homicidio, es la primera víctima de homicidio en Génesis 4, y a Zacarías, el profeta martirizado, en Segunda de Crónicas 24, 20 al 22. Jesús no solo recuerda hechos aislados, sino que traza una línea continua de rechazo y derramamiento de sangre contra los mensajeros de Dios.
En la tradición judía, el canon terminaba en Segunda de Crónicas, de modo que al decir que la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue degollado entre el altar y el templo, Jesús resume todo el testimonio martirial de las escrituras hebreas, la resistencia a la voz divina que interpela, corrige y llama al arrepentimiento. Bueno, aquí por eso es que menciona a Abel y a Zacarías, porque dice que en el libro de ellos, Segunda de Crónicas era el último libro, entonces por eso le dice que de principio a fin ellos mataban a los mártires, y que todavía faltaba más derramamiento de sangre por parte de ellos. Esto se refería a la sangre de Jesús, porque ellos fueron culpables de la muerte de Jesús, y todavía más adelante vemos cómo siguen persiguiendo a los cristianos. También vemos cómo Pablo, recordamos que él también mataba a cristianos. Él era un fariseo, él también pensaba, era muy conocedor de la palabra, y pensaba que él hacía lo que Dios mandaba, matando a los cristianos. Entonces por eso es que les decía que aún faltaba más sangre por derramar de parte de ellos. Bueno, vamos a seguir con la lectura en el versículo 37. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús termina Mateo 23 con palabras que parecen duras, pero que en realidad brotan de un corazón profundamente herido. Después de pronunciar juicio contra la hipocresía de los fariseos, Jesús no se queda en la frialdad del castigo. Se abre en un lamento que revela cuánto había amado y buscado a su pueblo. El doble: Jerusalén, Jerusalén, no es un grito de enojo, sino un suspiro de dolor divino, como en las escrituras cuando se repite un nombre, como Absalón, Absalón, Marta, Marta, Saulo, Saulo. El Señor está expresando una emoción intensa, tristeza por un amor rechazado. Jerusalén, que mataba a los profetas, ahora rechazaba al Hijo mismo, y aún así Jesús la contempla con lágrimas, no con odio. Cuando Jesús dice que quiso reunirlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, está revelando una de las imágenes más tiernas de toda la Biblia. Las alas en la Escritura son símbolo de protección, refugio, ternura y cuidado, como en el Salmo 91:4 y Ruth 2:12. Jesús está diciendo que Él mismo, el Dios del refugio, el Dios de las alas, había intentado protegerlos una y otra vez, pero así como la gallina llama a sus polluelos con diversos sonidos y ellos deben de responder, así Dios había llamado a Israel repetidas veces y ellos no quisieron. Allí se ve la tensión profunda entre la voluntad amorosa de Dios y la resistencia del corazón humano. Dios quería reunirlos, pero ellos no quisieron. Dios ofreció protección, pero ellos eligieron alejarse. Dios insistió, pero ellos endurecieron su corazón. Este pasaje muestra que el juicio
no es un acto de capricho de Dios, sino la consecuencia natural de un amor rechazado. Cuando Jesús declara vuestra casa os es dejada desierta, está anunciando que el templo, que antes fue llamado la casa de mi Padre, ya no sería el centro de la presencia divina. Al decir vuestra casa en lugar de mi casa, Jesús expresa que Dios se aparta porque el pueblo no quiso recibirlo. Esa desolación se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido, no porque Dios deseara destruirlos, sino porque ellos no quisieron refugiarse bajo sus alas. Al mismo tiempo, Jesús deja abierta una puerta de esperanza. No me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con eso anuncia que un día Israel reconocerá al Mesías, tal como lo profetizó Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y lo reafirma nuevamente en Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. El juicio no es la última palabra, siempre queda un llamado a la restauración. Este lamento final revela la santidad de Jesús de una forma sorprendente. Él confronta con firmeza, pero llora mientras lo hace. La santidad verdadera no es fría ni cruel. La santidad divina está llena de compasión. Jesús está a punto de morir y aún así su corazón sigue extendido hacia aquellos que lo rechazaron. Él lloró por Jerusalén, llora por los que se alejan y sigue llamando el corazón endurecido. Su deseo es reunir, proteger y salvar, pero respeta nuestra libertad. Él quiere, pero nosotros también tenemos que querer. La pregunta se queda flotando en el aire. ¿Cuántas veces Dios ha querido reunirnos, pero no hemos querido venir? Jesús deja sus manos extendidas, sus alas abiertas y su voz llamando. Él siempre está listo para ayudarnos, siempre está dispuesto a recibirnos si respondemos a su llamado. Vamos a ver un pequeño video, está muy cortito. Yo pensé que no lo habías. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Es sencillo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el más grande, el primer mandamiento. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Nadie lo diría por todo lo que parecen exigirnos. ¿Quiénes? ¿Ellos? Escuchen. Los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés, así que deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan, pero no hagan lo que hacen. Porque predican, pero no con ejemplo. ¿Qué? Nos atan cargas pesadas, difíciles de soportar, las ponen sobre los hombros del pueblo, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo. Hacen todas sus acciones para que nosotros las veamos. Esto es indignante. Porque agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus manos. Y adoran el asiento de honor en las fiestas. Y adoran que los llamen rabíes. ¡Sí! ¡Somos rabíes! ¡Deja de interrumpirlo! Ya lo había dicho en Capernaum, pero ahora se los digo aquí en Jerusalén, en los atrios del templo mismo. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos en la cara de la gente, aunque ustedes mismos no entren. Tampoco quieren dejar que otros lo hagan. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque viajan por mar y tierra para hacer un solo prosélito, y cuando se convierte en prosélito, lo transforman en hijo del infierno 2 veces peor que ustedes. ¡Detente de impedir! ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas! Porque
están llenos de huesos de muertos.